James, le va a pegar James, lo atacó James, segundo gol de Colombia. Sufrida victoria de la selección Colombia ante Bolivia en el Metropolitano. Los postes y el arquero boliviano, Lampe, impidieron un marcador abultado. James, Cuadrado y Vaca no funcionaron en la selección. Técnico Pekerman habla del partido. Dice que la serenidad y la experiencia fueron importantes en el juego. Soldados venezolanos se retiran tras incursión en territorio colombiano. Medellín vivió su primer día con alerta roja ambiental. 7 horas duró el interrogatorio de exgerente de la campaña Santos Presidente en la Fiscalía. Estado Islámico se atribuye autoría de atentados en Londres. A esta hora regresa a la normalidad a la vereda Bocas del Jujú del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, luego de la incursión de 60 militares venezolanos quienes instalaron un campamento en territorio colombiano. El retiro de la tropa venezolana se produjo luego de que el presidente Juan Manuel Santos confirmara la incursión y dialogara telefónicamente con el presidente Nicolás Maduro, quien ordenó el retiro de los uniformados. Luego de que 60 soldados venezolanos ubicaran campamentos para instalarse en el lado colombiano del río Arauca a la altura del caño Jujú en la vereda Los Pájaros, aduciendo que ese era territorio nacional, el presidente Santos convocó una reunión extraordinaria con la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Defensa y la cúpula militar para evaluar esta situación y luego de hablar telefónicamente con su homólogo Nicolás Maduro hizo el anuncio vía Twitter. Acaba de salir el último soldado venezolano de territorio colombiano. Minutos antes, en declaración a medios de comunicación tras la reunión de análisis, el jefe de Estado señaló que una comisión enviada al sitio confirmó que la tropa venezolana se encontraba en territorio colombiano. Y comprobó in situ, en el sitio, que el área donde están los militares venezolanos es territorio colombiano. Sobre esto no cabe la menor duda. La línea de frontera en ese sector la determina, según los tratados vigentes, el río Arauca y los militares venezolanos se encuentran en la ribera colombiana. En su llamada con el presidente Maduro, el jefe de Estado le manifestó que para Colombia era totalmente inaceptable la situación que se había producido. Siguiendo nuestra costumbre de hacer prevalecer el diálogo y las vías diplomáticas para solucionar los problemas. Después de la incursión de los militares venezolanos en territorio colombiano, parlamentarios de la Comisión Segunda de la Cámara anunciaron una citación a la canciller María Ángela Holguín para que responda por las continuas violaciones de los militares venezolanos al territorio colombiano. Para los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el gobierno colombiano debe exigir al gobierno de Venezuela mayor respeto por la soberanía nacional. Y parece que el presidente Juan Manuel Santos y su canciller no entendieran lo que significa la palabra soberanía, ni la obligación y la responsabilidad que tienen sobre ella. Por eso estaremos citando a un debate de control político en el Congreso de la República a la canciller, precisamente para que nos explique por qué tanta paciencia, prudencia y permisividad con el gobierno venezolano. Los parlamentarios aseguraron que, aunque en esta ocasión no se registró un enfrentamiento, son muy peligrosas estas acciones de provocación. Aquí lo que puede suceder es una guerra entre los dos ejércitos, entre el ejército de Colombia y el ejército de Venezuela. Y aquí las únicas víctimas van a ser los campesinos y los habitantes del municipio de Arauquita. Una comisión de representantes viajará a la zona de la incursión en Arauca para conocer las inquietudes de la población. Yo creo que el gobierno sí tendría que abrir un espacio más permanente de interlocución entre Colombia y Venezuela para el manejo general de la frontera. Son 1.200 kilómetros de frontera donde vemos que esporádicamente se van presentando conflictos, pero en este caso pues era muy grave porque era tropas armadas acampamentando en territorio colombiano. En repetitivas veces se viene viendo este tipo de situaciones. Yo le pido al gobierno del señor Maduro que por favor se respete las fronteras y respete la soberanía de Colombia. El debate de control político a la canciller María Ángela Holguín se realizará en 15 días. Para otros sectores políticos en el país, la presencia de los militares venezolanos no es más que una cortina de humo del gobierno venezolano que busca distraer la atención sobre los verdaderos problemas que existen en el país vecino. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, asegura que Venezuela está provocando al gobierno colombiano para lanzar una cortina de humo respecto a los problemas internos que afronta el presidente Nicolás Maduro. Y entendemos esto
como una provocación del gobierno venezolano a los colombianos para seguramente buscar un conflicto con nuestro país o generar, digamos, discusiones que seguramente le ayuden al presidente Maduro en sus problemas internos. Según el presidente del Senado, el gobierno nacional debe mandarle un mensaje contundente al mandatario del vecino país, Nicolás Maduro. Sí necesitamos una respuesta contundente por parte del gobierno, por parte de la Cancillería e inclusive por parte del Ministerio de Defensa. Es que poner un campamento con una bandera venezolana en territorio colombiano es realmente una provocación, que aunque no queremos una guerra con Venezuela, sí estén atentos para que defiendan la soberanía colombiana. Otros senadores también señalan que el gobierno nacional no puede permitir que sigan presentándose este tipo de violaciones por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. De manera inmediata hay que convocar las instancias internacionales, Naciones Unidas. Aquí definitivamente hay un escenario de asalto total a un territorio, a una nación, y eso no se puede permitir. Vemos desidia de parte del ministro de Defensa, vemos una inactividad en la Cancillería de Colombia. Las declaraciones fueron realizadas en un foro del Senado que se llevó a cabo en Cali. En otros temas, una leve disminución presentaron hoy los niveles de contaminación que mantenía a la ciudad de Medellín y a su área metropolitana en alerta roja. El alcalde en bicicleta, el resto de los ciudadanos en metro, bus y taxi. Más de 450.000 vehículos particulares dejaron de circular hoy en Medellín y los otros 9 municipios del área metropolitana. En las 8 estaciones de monitoreo la calidad del aire fluctuó entre amarillo y naranja. Además, una llovizna limpió en algo el ambiente. Esperamos que mañana continúe la medida y sigamos bajando a naranja, que el sábado logremos lo mismo. El sábado vamos a evaluar con el señor alcalde de Medellín y los demás alcaldes de la Junta Metropolitana si la semana siguiente continúa la medida o si es suficiente para garantizar que este episodio crítico se supere. El fenómeno que vive el Valle de la Aburrá en cuanto a concentración de contaminación atmosférica tiene que ver con la densidad habitacional, el aumento del parque automotor que en los últimos 10 años es del 200% en carros y del 500% en motos, pero sobre todo por ser un valle muy estrecho. Nosotros tenemos un territorio que en la parte más ancha entre montañas tiene 7 kilómetros y lo que pasa cuando se da la inversión térmica que baja tanto la nubosidad es como si le pusieras un tapón a una chimenea y esa chimenea está prendida, los contaminantes se quedan atrapados y por eso es que se nos disparan las alertas. La situación atmosférica, que es acumulativa, trae graves consecuencias para la salud. Las consultas por enfermedades respiratorias aumentaron en 30%. Aumentan los reportes de consultas a los servicios de urgencias por crisis asmáticas, por dermatitis o por conjuntivitis, porque definitivamente lo que hay en este momento es un aumento inusitado de contaminantes en el aire, muchos de ellos con efectos alergénicos importantes. El alcalde le pidió al presidente de Ecopetrol que recorra el Valle de la Aburrá. Yo lo invito a él a que venga, si quiere a su junta directiva, que vengan y entiendan la realidad de lo que está pasando, porque es importante que entiendan la responsabilidad que también tienen desde la empresa, no solo con Medellín, sino con todo el país. Dentro de las medidas a mediano plazo están la chatarrización de volquetas del sector de la construcción y de 400 buses para reemplazarlos por vehículos con combustibles limpios. 7 horas duró el interrogatorio en la Fiscalía del exgerente de la campaña Santos, presidente Roberto Prieto. A su ingreso al búnker de la Fiscalía, Prieto dijo que los señalamientos en su contra son una infamia. El ingreso de Roberto Prieto al búnker de la Fiscalía se hizo sobre las 11 de la mañana, luego de ser citado por el fiscal Néstor Humberto Martínez a rendir cuentas por su conocimiento en el ingreso de dineros de Odebrecht a las campañas presidenciales. Prieto aseguró que tiene la conciencia tranquila. Tengo toda la absoluta tranquilidad para enfrentar el interrogatorio. Vengo a decir lo que sé, la verdad, que la justicia impere. El exgerente de la campaña Santos Presidente además aseguró que venía a desmentir las infamias del exsenador Otto Bula, también procesado por el escándalo de corrupción transnacional. Lo que vengo es a desvirtuar la infamia de la cual he sido objeto por parte del señor Otto Bula y en particular también las perversas distorsiones que ha habido en torno a este proceso. Vengo a la instancia propia que es la Fiscalía, lo iré en su momento al Consejo Nacional Electoral y tengo la tranquilidad espiritual de haber obrado bien.
Durante más de 7 horas, Roberto Prieto estuvo frente a un fiscal especializado explicando el conocimiento que tuvo del ingreso de dineros de la multinacional a las campañas de Juan Manuel Santos y también de Óscar Iván Zuluaga. Y la Fiscalía abrió un proceso de investigación formal contra varios exdirectivos del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, por los sobrecostos registrados en la ejecución de la obra del deprimido de la calle 94, que entró en operación hace solo 24 horas. El fiscal Juan Vicente Balbuena investiga a los funcionarios del IDU que no planearon y generaron sobrecostos, millonarios sobrecostos que superan cerca del 200% del contrato inicial que costó 12.000 millones de pesos. El deprimido se realizó sobre una fuente del acueducto y realmente ahí tenía que trabajarse con mucho cuidado si la obra tenía que hacerse deprimida. Ahora, pues también hay que mirar si existían alternativas diferentes, como hacer un puente en vez de un deprimido, y realmente cuál sería la menos costosa y la menos demorada para la ciudad. Para el funcionario deberán responder exdirectores del IDU, entre ellos Néstor Eugenio Ramírez, Liliana Pardo Gaona, Héctor Jaime Pinilla, María Fernanda Rojas y William Camargo, por no haber tomado las acciones correctivas para frenar un posible detrimento patrimonial. Han sido llamados los funcionarios del comité evaluador para determinar cuáles fueron las razones para la adjudicación de ese contrato y adicionalmente a funcionarios técnicos que tenían a su cargo la supervisión del contrato, la imposición de multas, la revisión de que se estuvieran llevando a cabo en las etapas convenidas todos los tramos del proyecto. La Fiscalía tampoco descarta que sean llamados a entrevista para explicar su posible conocimiento en estos actos de posible corrupción el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, a quien ya le abrieron indagación por estos hechos, y el exalcalde Gustavo Petro. Las autoridades adelantan la búsqueda del empresario Jaime Alberto Tello, integrante de la Junta Directiva de Independiente Santa Fe, quien es señalado como uno de los cerebros de una gigantesca operación de contrabando y lavado de activos. El Club Independiente Santa Fe separó del cargo a Tello. Álvaro Tello, según la Fiscalía, ingresaba mercancía producto de contrabando a través de empresas fachada, generando movimientos por más de 130.000 millones de pesos en operaciones ilegales entre los años 2012 y 2016. La organización de Tello, según la Fiscalía, quien al momento de ser vinculado al caso era integrante de la Junta Directiva del equipo Cardenal en el 2013, es señalada por la Fiscalía de maquillar operaciones para hacerlas parecer legales a través de compras en el exterior sin debido proceso de importación, así como de tramitar documentos falsos ante la DIAN, subfacturación y alteración de pesos. El nombre de Tello se dio a conocer a través de una investigación adelantada por la Fiscalía y la DIAN que dejó al descubierto la participación de exfuncionarios de esa institución al servicio de organizaciones de crimen organizado. Y hoy comenzó el tercer juicio contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por el delito de concierto para delinquir. La Fiscalía pedirá una pena de 25 años de prisión para el exmandatario. En este tercer juicio, el exalcalde Samuel Moreno deberá responder por concierto para delinquir y peculado por apropiación. Según la Fiscalía, el exfuncionario desde su campaña favoreció a terceros con contratos. Este fue el origen de lo que se denominó el carrusel de la contratación y por el cual la Procuraduría consideró incompetente al alcalde y lo destituyó e inhabilitó por 18 años. El señor Samuel Moreno Rojas, desde el mismo momento en el que inició su campaña para la alcaldía de Bogotá, hizo acuerdos ilegales con contratistas de la época para que sus empresas fueran favorecidas posteriormente en primero cargos públicos y segundo contratación pública. De este tal vez es el inicio o el origen del denominado carrusel de la contratación. Las empresas que habría favorecido con contratos fueron las de Julio Gómez, Emilio Tapia, ya condenados, y algunas empresas de Álvaro Dávila y de Manuel Sánchez. Según el ente acusador, el delito de peculado corresponde a que el exmandatario se dio irregularmente el contrato de la calle 26 para favorecer a Conalvías y se habría apropiado de dineros del sobrecosto de la obra. En este caso nosotros tenemos no solamente lo que tiene que ver con el concierto para delinquir, sino adicionalmente pruebas técnicas que nos van a poder determinar que en la cesión del contrato de la calle 26 de los miembros del Grupo Nule al Grupo Conalvías hubo un sobrecosto de más o menos 190.000 millones de pesos, en el cual pues el distrito había contratado parte de la adecuación del sistema Transmilenio por la calle 26 por un valor alrededor de 300.000 millones de pesos y terminó valiendo casi 500.000 millones de pesos. Para el 18 de abril quedó programada la segunda audiencia de este juicio, en la cual la Fiscalía iniciará con el testimonio del testigo estrella Manuel Sánchez. El ente acusador pedirá 25 años de prisión.
La Policía de Bogotá presentó un balance de las actividades desarrolladas en el último año. Las cifras revelan una reducción del 6% en los homicidios, una caída del 22% en el microtráfico y un aumento del 5% en el hurto de vehículos. En medio de la rendición de cuentas del último año de la Policía de Bogotá, se dieron a conocer cifras de cómo va la capital del país en materia de seguridad. Según el informe policial, las que más preocupan a los ciudadanos disminuyeron, como el homicidio en un 6%, el microtráfico un 22%, las lesiones un 16% y el hurto a residencias en un 7%. De igual manera, el incremento en el número de capturas a nivel Bogotá con 36.000, más de 36.000 capturas durante el año, y las intervenciones a las bandas de microtráfico en la ciudad de Bogotá con más o menos 119 bandas desarticuladas. Sin embargo, para este año quedan grandes retos para la institución. En primer lugar, una cifra que va en aumento en todo el país tiene que ver con el hurto de vehículos. Bogotá no fue la excepción. Según sus cifras, aumentó un 5%. Otras cifras en materia de convivencia aumentaron, como lo fueron la violencia contra la mujer en un 2%, el maltrato infantil un 4% y las riñas en un 2%. Por ello, las autoridades se comprometieron con la comunidad a crear mecanismos de prevención que permitan generar conciencia y respeto. Este año tenemos una lucha frontal contra los hurtos a vehículos y motocicletas que se vienen presentando en las localidades de mayor afectación en Bogotá, como son Kennedy y Engativá, Suba. El tema de lesiones personales presentadas por riñas se incrementaron. Esas zonas son Kennedy, Usme, Suba, Engativá, Usaquén, que son las localidades que mayor afectación tienen por la afluencia de personas a los centros de comercio, bares, discotecas. El balance de las autoridades también incluyó el reporte de la captura de más de 8.000 personas en Bogotá por temas como homicidio y microtráfico. Sin embargo, hubo 36 capturas de uniformados que hacían parte de bandas criminales. Y 2 años después de haber sido adquirido, empezó a operar el radar meteorológico que Bogotá adquirió durante la administración del exalcalde Gustavo Petro. Ahora los capitalinos podrán consultar en tiempo real en qué sectores está lloviendo y con qué intensidad. Por fin entró en operación el radar meteorológico en Bogotá. Este radar permitirá monitorear concentraciones de nubes, granizadas y posibles tormentas en la capital del país. Encontramos la nubosidad de la ciudad que registra el radar en tiempo real, se actualiza cada 10 segundos y de esta manera podemos tomar decisiones cotidianas como saber si está lloviendo hacia el aeropuerto o hacia Usaquén o hacia el sur de la ciudad. Los bogotanos pueden consultar el estado del clima en la página del IDIGER, www.idiger.gov.co. Las precipitaciones se han concentrado en el occidente, principalmente entre las localidades de Fontibón y Engativá, y hacia el oriente lo que es Teusaquillo y Santa Fe. Hasta el momento, la temporada de lluvias en la capital ha dejado 20 familias afectadas. Las zonas más vulnerables son Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Muy bien, y nos vamos. Gracias por su compañía. Los esperamos a las 8:30 con la información internacional. Ya nos vemos.